conectado con la presentación anterior, justamente porque es modelación numérica, va a ser un énfasis justamente en esa dirección de tomar provecho de los modelos numéricos, modelos matemáticos. Y bueno, vamos a ver un caso particular de la aplicación numérica, ya no en rocas como se presentó en la charla anterior, sino en un caso que también es muy atingente a Chile, que es justamente en estanques de almacenamiento de líquido, el caso particular de vino. Y vamos a hacer énfasis justamente en proteger este tipo de estanques ante eventos sísmicos. Entonces, ya durante la presentación vamos a entender justamente la importancia de estas estructuras en Chile y bueno, que van a estar sometidas a temas sísmicos. Pero, de nuevo, el principal énfasis que le quiero recalcar es que hay una motivación por la investigación de forma analítica y numérica en estos tipos de aspectos y en última instancia aplicación en proyectos en esta línea. Brevemente la agenda de la presentación, lo que van a ver hoy acá, va a ser inicialmente lo que ya les mencioné, una motivación, un poco entender de dónde procede esta posibilidad o esta intención en utilizar modelos analíticos y modelos matemáticos para predecir la realidad y tratar de manipularla o salvar algunos problemas que queramos resolver. Vamos a ver también entonces un problema donde vamos a vincular o a entender un poco cómo los sismos afectan los estanques de almacenamiento de vino y cómo podemos, a través de esta modelación numérica, tratar de predecir y de mejorar el comportamiento de estos estanques, justamente para evitar las fallas en ellos. Vamos a ver entonces también lo que sería directamente la investigación mediante este tipo de modelos que va muy de la mano también con lo que vieron en la charla anterior. Sin embargo, yo no voy a tener tanta matemática, voy a tratar de motivarlos un poco más con algunos software o algunas metodologías, algunos modelos simplificados. En la charla anterior, el profesor utilizó modelos que se denominan fenomenológicos porque no intentan tener una correspondencia, una explicación física de lo que ocurre, sino que lo que intentan es imponer funciones que den soluciones a ciertos problemas. Sin embargo, en esta charla vamos a ver unos modelos que están un poco más vinculados con el fenómeno físico, que tienen una explicación física de por qué son constituidos de esa manera. Y bueno, finalmente vamos a ver soluciones prácticas, o sea, la aplicación de las soluciones de estos modelos. Y bueno, vamos a ver una conclusión justamente en la motivación de investigación de forma analítica y numérica. Históricamente, tal vez hoy damos por sentado de que cuando queremos analizar algo a través de la ingeniería, asumimos de que la matemática puede dar respuesta a esos problemas o a la predicción de la realidad. Sin embargo, eso no siempre ha sido así y uno de los precursores donde hubo un cambio significativo históricamente justamente en el uso de las matemáticas para servicio ante la predicción o entendimiento de la realidad del mundo fue Galileo. Y bueno, una de las máximas que resume toda esta propuesta o esta propuesta de forma muy general es de Galileo, justamente en el siglo XVII, donde se indica que las matemáticas son el lenguaje con que Dios ha escrito el universo. Esto se debe entender de que, digamos, el mundo, lo existente, la naturaleza, lo que queramos entender, debe ser entendido o puede ser entendido a través de las matemáticas. Y bueno, eso dio una revuelta en el sentido de que empezaron a darse investigaciones. Anteriormente a esto eran investigaciones mucho más, en cierta forma, experimentales, un poco de alquimia, algo donde trataban en la naturaleza misma ver qué ocurrían cuando interactuaban dos cosas o tratar de explicar las causas, pero no intentaban poner un correlato matemático subyacente al fenómeno que estaban observando. Y bueno, a partir del siglo XVII ya antes habían habido casos también particulares, desde Aristóteles ya le había hecho algunas propuestas, sin embargo no era algo que había tenido mucha fuerza, mucho auge. Y bueno, a partir del siglo XVII, en cierta forma, la trigonometría y surgen ya el uso de funciones y de cálculo diferencial, justamente para tratar de entender el mundo. Y bueno, muestra de ello es que Hooke propone su ley justamente en unos cuantos años después. Y bueno, Newton publica su Principia Mathematica, que lleva por nombre los principios matemáticos de la filosofía natural, justamente reflejando
este intento de entender la realidad a través de la matemática. Y bueno, avanzando un poco en la línea de tiempo, a grandes saltos, después tenemos uno de los mayores avances que hoy por hoy es sumamente utilizado, que es justamente el tensor de Cauchy. Lo vimos, fue muy reflejado justamente en la investigación del profesor Roger. Y bueno, esto ya es siglo XIX, donde en cierta forma, muy a grandes rasgos, la idea es escribir matemáticamente las ecuaciones de equilibrios. Estas pueden ser vinculadas justamente donde se tengan los esfuerzos en función de las deformaciones, y bueno, que estas deformaciones también pueden ser expresadas en función de desplazamientos del cuerpo. Simplemente es para mostrarles un avance donde la matemática justamente se impuso para dar cuenta de un fenómeno natural o de un proceso, de un fenómeno físico, y bueno, ha sido ampliamente utilizado hasta incidencias que es el tensor de Cauchy, el tensor de esfuerzo. Y bueno, dando también pasos agigantados, menciono lo que el profesor Roger también hizo alusión, que es el método de elementos finitos, donde el principal énfasis es, dada la estructura o el cuerpo que uno quiera analizar, este se puede dividir en varios elementos muy pequeños, donde se postulan funciones de desplazamiento, funciones de forma, que sean capaces de reproducir después ante un estado de cargas la situación a la cual está sometida la estructura a analizar. Esto ha sido ampliamente utilizado en aeronáutica y bueno, también tienen aplicaciones en ingeniería, en estructuras de acero, en huesos. Ha sido muy ampliamente utilizado y bueno, ya esto es producto del siglo XX, en los 40. Y en cierta forma, lo que les quiero mostrar es justamente cómo ese ímpetu o esa intención de que las matemáticas puedan modelar el mundo ha venido evolucionando y ha venido dando respuestas a varios problemas o a varias explicaciones que necesitemos para entender algunos hechos particulares. Entonces, ya con ese background un poco de entender que no siempre fue suyo el tema de aplicar las matemáticas a la realidad, aunque hoy lo damos muy por sentado, vamos entonces a ver directamente lo que sería un caso de aplicación de justamente modelos analíticos, modelos numéricos, que va a ser dado o va a venir dado por el tema de los sismos, de que estamos en Chile, un país altamente sísmico, y también Chile es un país altamente productor de vino. De hecho, está ubicado como en el 2013 está ubicado como el quinto mayor productor a nivel mundial de vino. Sin embargo, estas estructuras donde se almacenan los vinos son muy vulnerables a eventos sísmicos y bueno, se muestra de que para el terremoto del 2010 se reportaron las pérdidas de 125 millones de litros de vino y eso significó una pérdida de 250 millones de dólares. Entonces, además hay otras implicaciones, sobre todo ambientales, de los terrenos donde hubo el derramamiento de vino, corrían ríos de vinos en la calle, quedan infértiles, hay un problema también ecológico de justamente el derramamiento de vino. Entonces, lo importante es mostrarles justamente cómo un problema, dado a la sismicidad del país y dado a la producción de vino, va a tratar de obtener respuesta mediante justamente modelación numérica. Y bueno, para ello, primero que nada, tenemos que entender cuáles son los tipos de estanques que son utilizados en este sector. Hay principalmente dos tipos de estanques, unos que se denominan de apoyo continuo, justamente porque su apoyo es continuo en una fundación, en una losa, y otro tipo que se llama estanques de apoyos con patas, simplemente porque tienen patas para que sea más fácil el mantenimiento. La diferencia principal es que estos estanques son para almacenamiento de grandes volúmenes, por ende no pueden tener estas patas, y estos estanques son para almacenamiento de volúmenes más reducidos, y son vinos de diferentes calidades, un poco de diferentes procesos, pero a grandes rasgos estos son los dos tipos de estanques que se utilizan en Chile y en el mundo para el almacenamiento de vino, que bueno, tienen esa característica, estanques de apoyos continuos o estanques de apoyos con patas. Gracias a los eventos sísmicos se han podido observar las fallas in situ de cada uno de estos tipos de estanques, y bueno, para mostrarles que son altamente vulnerables ante los sismos, ha habido un gran número de reportes de daños en estanques, sobre todo en los estanques de apoyos continuos. Bueno, tienen fallas en los anclajes
tienen fallas de penetración de los anclajes a la pared del estanque, y tienen falla también que es la rotura de la base del estanque por un efecto de ciclado de bajo ciclo. Y bueno, en los estanques con patas, las fallas que se reportaban eran más que todo ubicadas en las patas. Justamente había un pandeo local, similar al pandeo que también se mencionó en la charla anterior de la pared de las patas fallaron justamente y cedieron en la estabilidad del estanque. Entonces queda claro de forma evidente lo vulnerable que son estas estructuras ante eventos sísmicos. Y bueno, ya entrando entonces, bueno, entendiendo también un poco estas fallas justamente de estanques de apoyo continuo, cuando hay un evento sísmico estos estanques tienden a levantarse y a ir un poco de un lado a otro, es lo que observan en la figura de la izquierda. Y bueno, cuando esos estanques tienden a moverse de izquierda a derecha o hacia adelante hacia atrás, tienden a levantar la base tiende a levantarse, y bueno, justamente en ese levantamiento, esto sería la placa base y este es el manto del estanque, hay una rotación plástica, que es como cuando deforman un clip varias veces, el clip rompe. Eso mismo sucede en las bases de los estanques, donde al incurrir varias veces en el subir y bajar por el evento sísmico, tienden a fallar en esta rotura y por eso a haber fugas de vino. De hecho, eso es, en esta foto se observa ese tipo de falla y ese vino que está saliendo en la parte inferior es justamente por fallas de levantamiento. Y bueno, en estanques con patas, al menos esquemáticamente, lo que se observa es que por efecto de las cargas dinámicas a las que es sometido el estanque, cada una de las patas siente una carga axial y una cortante. Y esta combinación de carga axial y cortante son las que favorecen y producen pandeo, ya bien sea localizado en la unión entre la base del estanque y la pata, o un pandeo generalizado de la pata como tal. Y bueno, al fallar la pata, el estanque pierde la estabilidad y tiende a caer y a incurrir en pérdidas de vino. Importante recalcar que las pérdidas significativas son más que todo cuando hay derramamiento de vino. Pueden haber otras fallas en estanques que no impliquen derramamiento de vino y esas son menos críticas. Sin embargo, en la investigación fue principalmente enfocado a las fallas más críticas que inciden en el derramamiento de vino. Y bueno, ya entrando entonces un poco a cómo modelar y a cómo entender la realidad para poder predecirla y en última instancia modificar este evento que no es deseado, hay un primer modelo analítico propuesto donde el comportamiento del estanque es representado por una masa que en cierta forma concentra la masa del fluido y en cierta forma la masa de la pared del estanque, y esa masa está vinculada a un elemento flexible, vertical, que representaría la flexibilidad de la pared del estanque, y a su vez ese elemento va a tener una rigidez y una amortiguación. A su vez, para poder representar lo más complejo de este mecanismo, que es justamente el levantamiento, hay un resorte torsional en la base, que vincularía el fondo, o sea, el suelo, con la base del estanque. Entonces, fíjense como hay modelos que pueden ser sencillos en cierta forma y que van a ir íntimamente relacionados con lo que sería físicamente lo que está sucediendo en la estructura que queremos analizar. Entonces, la idea justamente fue modelar la base, que era lo más complejo, mediante una teoría de vigas. Fíjense que esto sería la base del estanque vista en elevación. Y bueno, la propuesta es modelar justamente esa base como un número de vigas. Fíjense que tienen n+1 vigas, semi-infinitas, son infinitas en esta dirección. Y bueno, semi-infinitas porque acá están acotados, acá estarían conectados justamente con lo que vendría a ser la pared del estanque. Entonces, la idea fue proponer un modelo que fuera sencillo y que tuviera en cierta forma una correlación con lo que el fenómeno físicamente podemos observar, que es justamente el levantamiento, las presiones y unas ciertas fuerzas que van a estar vinculadas por el intento de levantamiento que va a haber por el evento sísmico. También pueden haber modelos mucho más complejos, que en este caso modelos numéricos como de elementos finitos, que también son utilizados para predecir este tipo de fenómenos, este tipo de movimiento de los estanques, y que permiten también suministrar mucho más información, pero que van a ser mucho más demandantes computacionalmente. Es decir, que
van a demorar mucho más tiempo en correr algún análisis que tengan. Y típicamente la desventaja de estos modelos es que no pueden hacer, sobre todo para el tema sísmico, es que no pueden hacer muchas investigaciones estadísticas, donde requieren alrededor de 2.000 o 3.000 repeticiones de un mismo evento, de un mismo movimiento sísmico. Y bueno, eso implicaría que necesitarían 2 años de esperar que el modelo terminara de ejecutar toda la matemática detrás de él. Entonces, por eso es un poco la mezcla entre modelos que sean sencillos, pero que capten la realidad en cierta medida el interés que tengamos. Y bueno, también podemos tener modelos mucho más complejos que van a demandar mucho más computacionalmente y que bueno, pueden ser utilizados desde un punto de vista más determinista, donde no requieran cierta probabilidad, donde no haya probabilidad de ocurrencia necesaria en este evento. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando con el tema sísmico, es algo que tiene mucha incertidumbre asociada a cómo va a ser el evento, a cuál va a ser el comportamiento del suelo. Entonces tiene que ser abarcado un poco desde las dos aristas del proyecto. Acá, no sé si, igual hay un video, no sé si pueden, o sea, dando clic sobre un poco para que vean cómo numéricamente se puede reproducir el fenómeno de levantamiento, que era lo más importante del estanque. Y bueno, fíjense que lo importante es que la base justamente es capaz de representar, acá el modelo está, digamos, tienen considerado el fluido internamente, está modelado con elementos finitos. Estos son teoría de placas, donde les permiten saber los esfuerzos, y es sobre todo un comportamiento no lineal, justamente tanto por grandes deformaciones en el levantamiento de la base, como por las concentraciones de tensiones que va a haber y por el pandeo que se pueda producir. Y bueno, ya pasando al otro tema que serían los estanques de apoyos con patas, fíjense que acá también fue más o menos una misma metodología de tener un modelo simplificado capaz de producir a grandes rasgos digamos, los parámetros dinámicos que más nos interesan. Entonces fíjense que de nuevo esto ya ha sido ampliamente estudiado y representado, sobre todo el tema de representar un estanque a partir de su base en altura como una masa que esté conectada a un elemento flexible, y bueno, lo añadido entonces sería un elemento rígido que vendría a simular el fondo del estanque conectado a elementos flexibles que serían cada una de las patas, para poder reproducir justamente el tipo de fallas que queríamos ver que eran en las patas. Y bueno, también pueden realizarse modelos mucho más complejos, donde pueden ver el estanque ya modelado en elementos finitos, donde, bueno, tiene la particularidad de que tienen un anillo rigidizador en el fondo, el número de patas, y bueno, acá observan que internamente pueden ver tanto los elementos finitos del fluido de forma interna, como los elementos finitos de la carcasa, del manto del estanque. Entonces, y bueno, pueden ver un poco el mallado de las patas. Entonces es un poco el peso entre un modelo simplificado que sea capaz de entregar los parámetros que deseamos evaluar, y bueno, un modelo un poco más complejo, o mucho más complejo, pero que, aunque la información que puede entregar es mucho mayor, no tiene que ser en cierta forma acotado, sobre todo para el tema sísmico, ya que no, digamos, someter este modelo a un evento sísmico, un tiempo historia, resolverlo en integración en tiempo, estaríamos hablando de que dura un día, algo así, y las nuevas metodologías de investigación en el tema sísmico es de forma probabilista, donde tienen que correr 3.000 veces este estanque ante diferentes movimientos sísmicos para tener una apreciación de cuál sería el comportamiento general, y bueno, eso implicaría 3.000 días en este modelo. Entonces, es un poco el balance entre un modelo complejo y un modelo sencillo, sin embargo, entendiendo de que ambos modelos pueden ser utilizados para predecir la realidad según como queramos ver en detalle de lo que queremos observar. Simplemente acá es de nuevo el modelo de elementos finitos de la parte de mayor interés, que bueno, era la pata junto con la unión del anillo rigidizador. Y bueno, lo importante entender entonces es que una vez que uno tiene los modelos capaces de predecir la realidad o capaces sí, de predecir el comportamiento dinámico de estos estanques, el siguiente punto es entonces proponer justamente soluciones o cambios que sean capaces de contrarrestar las fallas que estaban ocurriendo anteriormente. Entonces fíjense que en el tema sísmico, para el estanque de apoyo continuo, una de las propuestas
fue conectar estos elementos, fíjense que están periféricamente conectados al estanque, y bueno, estos elementos son conocidos como disipadores metálicos, que en cierta forma, de nuevo, sería como un clip, donde él va a disipar energía por deformación, y actuarían muy similar a los amortiguadores más conocidos de autos. La intención es justamente disipar la energía sísmica que está siendo introducida en la estructura a través de estos dispositivos, y que en última instancia los que fallen sean estos dispositivos, ya bien sea porque se rompen o fallan justamente por disipación en calor, y no el estanque. Entonces, fíjense que ante un evento sísmico, el estanque en cierta forma va a tender de nuevo a levantar su base, y esa base, como va a estar en la periferia conectada a estos disipadores en forma de U, fíjense que el disipador simplemente tiene una forma de U, y bueno, cuando un extremo se levanta, va a haber plastificación de una de las secciones, lo cual disipa energía. Entonces, ese es el mecanismo justamente de funcionamiento de este tipo de disipadores. Y bueno, la idea es entonces evaluar un poco las dimensiones, si este disipador realmente era funcional para lo que lo queríamos, para evitar justamente la falla del estanque. Y bueno, como les mencionaba, en el tema sísmico, uno de los principales avances y en lo que se está investigando actualmente es en reportar resultados en función de probabilidad de falla. Fíjense que en el eje vertical lo que tienen es probabilidad de falla, que va de 0 a 1, siendo 1 el 100% de probabilidad de falla y 0 el 0% de probabilidad de falla. Y en el eje horizontal tienen una medida de qué tan intenso es el evento sísmico. Digamos, van a tener un evento sísmico de 1, que va a ser menos intenso a un evento sísmico de 2, y bueno, así sucesivamente. Y aquí observan varias curvas, donde lo que obtienen son, en la curva azul, justamente es el estanque con el sistema propuesto, el sistema de disipación. Y bueno, en las curvas negras, roja y verde, son diferentes configuraciones del estanque actual, como normalmente estaba solicitado o estaba diseñado. Y bueno, fíjense que cuando la curva azul se desplaza hacia la derecha, lo que implica es que para alcanzar similares niveles de probabilidad de falla, requieren un evento sísmico de mayor magnitud. Entonces, justamente esto se traduce en que la estructura está siendo protegida sísmicamente. Fíjense que para un evento sísmico esto es la aceleración máxima del suelo, que típicamente en el 2010 estaba en 4 metros por segundo, había casi un 100% de probabilidad de falla de esta geometría de este estanque, entonces por eso no era raro de esperar las fallas que se observaron. Sin embargo, para justamente 4 metros por segundo cuadrado, hay 0% de probabilidad de falla del estanque con el sistema propuesto. Entonces, justamente la intención de poder modelar este tipo de estanques es poder predecir su comportamiento y modificar el comportamiento si queremos, o sea, si tenemos un comportamiento no deseado. También, en correspondencia con los modelos de elemento finito, sirven para verificar sobre todo las tensiones locales. Esto sería parte de la base, como una viga, lo que consideramos inicialmente una viga semi-infinita, parte de la base, y aquí estaría unido al manto. Y bueno, verificamos justamente que los esfuerzos para su máximo nivel de solicitación no hayan superado el admisible de fluencia. Y bueno, justamente también como va a estar conectado con un nuevo dispositivo que anteriormente no estaba, se hace una verificación de ese dispositivo. Esto es a través de un software comercial ANSYS. Y bueno, se verifica que sobre todo en la soldadura el esfuerzo no exceda el esfuerzo último. Y bueno, volviendo ahora, eso fue como la propuesta de sistemas de protección sísmica para estanques de apoyo continuo, y lo siguiente sería entonces para estanques de apoyo con patas. Fíjense que en la propuesta anterior es algo que se llama disipación de energía. En este tipo de estanques hubo una propuesta diferente en cuanto al mecanismo de protección, que se denomina aislación sísmica, justamente porque consiste en aislar el movimiento del suelo de lo que sería el movimiento de la estructura que está sobre él. Entonces, la propuesta en este caso fue interfaces friccionales, o sea que las patas pudieran estuvieran desacopladas, normalmente ellas están ancladas rígidamente al suelo. En este caso, bueno, permitir que ellas puedan deslizar con un cierto coeficiente de fricción, y bueno, a la vez interesa que el estanque no se desplace tan libremente como él quiera. Entonces para eso es necesario un elemento, fíjense que está conectado a la base en el suelo y está conectado a la base del estanque,
que intenta como resorte. Él intenta traer, bueno, aquí pueden ver la configuración un poco deformada, donde la pata ya se ha desplazado. Y bueno, esta pata central, que está configurada por resortes, también se ha deformado. Sin embargo, ella va a intentar hacer que el estanque vuelva a su posición inicial de una forma más flexible que lo harían cuando ya están rígidamente anclados. Entonces, esta pata central la están viendo, digamos, una vista lateral, pero consiste en 4 resortes en la parte superior. Simplemente son 2 resortes que están simétricos un poco en el plano hacia adentro y un resorte en la parte inferior. También la propuesta era buscar sistemas que fueran lo más sencillo posible. Fíjense que en la propuesta inicial es simplemente una lámina metálica en forma de U que va a estar soldada a una ménsula y, bueno, y con una especie de conexión al estanque. Sumamente sencillo esta propuesta. Y en esta también consiste en hacerlo lo más sencillo, sin ningún mecanismo, sin rótulas esféricas, algo así, sino que los mismos resortes sirvieran como mecanismos de deformación en cualquier sentido. Fíjense que los resortes típicamente estábamos acostumbrados a que se deformen axialmente. En este caso estamos deformando resortes, además de axialmente, en flexión y en corte. También pudiéramos estar deformando estos resortes, como un poco la especie de la novedad, para no tener que introducir mecanismos de guías o de rieles que permitieran que el estanque se moviera en varias direcciones, justamente porque el evento sísmico viene en varias direcciones. Y bueno, de nuevo presentando los resultados con todos estos modelos analíticos en lo que denominamos curvas de fragilidad. De nuevo, tenemos probabilidad de falla y la intensidad sísmica de un evento. Entonces, fíjense que las curvas rojas y verdes son para el estanque en su condición inicial, en su condición como están instalados. Y bueno, las curvas azules y negras son 2 tipos de falla para el estanque con este dispositivo propuesto. De nuevo se observa que hay un desplazamiento significativo de las curvas, lo que significa que se traduce en una mejora significativa a nivel sísmico. Y bueno, lo importante de tener estos modelos es que uno puede, sin necesidad de un ensayo riguroso, sin necesidad de mayor vinculación, variar algunos elementos del modelo, por ejemplo, el coeficiente de fricción, y ver cómo ello puede influir justamente en el comportamiento sísmico. Si funciona, a qué nivel no, qué materiales podemos lograr que tengan ese coeficiente de fricción. Y bueno, también para cuando son elementos más locales, justamente lo idóneo es la verificación por un método mucho más elaborado, que bueno, fue el método de elementos finitos, donde acá observamos, este sería el resorte inferior, que estaba conectado. Gracias. Sí. Sí. Entonces, digamos, lo importante es salvaguardar el vino nuevamente. Entonces, fíjense que tenemos que verificar que todos los elementos no fallen justamente ante un evento sísmico. Y bueno, una de esas importancias es verificar que los esfuerzos en el resorte inferior, que va a ser uno de los que va a experimentar mayores deformaciones, esté bajo al admisible. Los resortes tienen una particularidad de tener un esfuerzo mucho más elevado a los que estamos acostumbrados, de 200 megapascales, 300. Estos son resortes de 1400, pueden permanecer elásticos hasta este rango. Y bueno, de igual forma, verificando que los resortes en la parte superior no excedieran el límite admisible, se corrobora en el máximo nivel de solicitación. Es importante entender de que los modelos, estos modelos complejos, fueron evaluados de forma estática, o sea, una deformación, simplemente evaluando que en su máxima deformación no fallaran, por lo que les mencionaba, de que no, digamos, hacer un tiempo historia, un análisis dinámico con estos modelos de forma estadística es mucho más complejo, o sea, requiere un tiempo no disponible actualmente computacional. Entonces, por eso la verificación toma un poco de ambos modelos, de un modelo simplificado y un modelo mucho más complejo. Y bueno, también la verificación de los elementos centrales, que era simplemente un tubo y 2 placas, una placa donde iban a estar conectadas. Acá ven digamos, en 3D la pata completa, los 4 elementos arriba y bueno, enfocados los esfuerzos en lo que serían los elementos centrales.
Y bueno, finalmente no todo se queda en la parte numérica. También, o sea, la idea en última instancia es que esto sea llevado a práctica y justamente haga lo que se desea, de que es proteger, en este caso particular, los estanques, pero con lo importante de poder realizar una investigación, un modelamiento correcto y un modelamiento en detalle numérico de las estructuras que queremos analizar, es que nos permiten ya ir muy enfocados a qué solución y cómo proponer esa solución. Entonces, fíjense que ya en última instancia acá lo que observan es un estanque de dimensiones reales, un estanque de 3.000 litros de almacenamiento de vino, y bueno, ya la construcción como tal del elemento propuesto. Entonces, que lo que va a hacer es desacoplar justamente aislar el movimiento del suelo del movimiento del estanque. Y bueno, ya sabíamos que la pata central, esta restitutiva, iba a estar construida con los resortes. Acá lo vemos de nuevo. Y simplemente en las patas, estas patas son las que típicamente se anclan a través de estos orificios. Ahora lo único que se añadió fueron pastillas de teflón. Pueden observar 3 pastillas de teflón que fueran capaces de deslizar sobre una lámina de acero pulido. Entonces, sin embargo, esto fue, digamos, una parte ya culminal de lo que sería la investigación, donde en cierta forma es, más que investigar en esta línea, sería corroborar lo propuesto de forma numérica y analítica. Y bueno, igual también tiene un video un poco para ya ver en detalle, ante un evento sísmico, el comportamiento del estanque. No sé si se logra ver, fíjense que justamente acá se mueve esta pata central, lo que implica que se está desacoplando el movimiento del suelo, y si corroboran, fíjense el movimiento relativo del estanque respecto a lo que está detrás de él, permanece casi quieto, justamente que lo que significaría de que las fuerzas dinámicas sobre el estanque están siendo muy reducidas, y bueno, lo único que está sufriendo deformaciones significativas es esta pata central, y justamente el movimiento relativo de las patas respecto de la base en la que se encuentra. Entonces, lo que les quería principalmente mostrar es justamente cómo, comenzando desde modelos analíticos y numéricos, ya bien sea investigando, desarrollando modelos que sean capaces de predecir la realidad, justamente lo primero es intentar predecirla. Lo segundo es, una vez que se puede predecir la realidad tal cual como es, entonces es ver cómo la podemos modificar para que se comporte tal y como deseamos. En este caso, como no queremos que el vino sea derramado, entonces hacemos lo posible para modificar la realidad de los estanques en su constitución actual y bueno, poder disponer de sistemas que protejan sísmicamente este tipo de estructura. Sin embargo, la idea es que los métodos numéricos y los métodos analíticos pueden ser aplicados, de hecho los ven, bueno, anteriormente en la charla anterior vieron que aplicados a temas médicos, temas de rocas, o sea, son ampliamente expandidos. Y bueno, es una motivación justamente o es una invitación a incurrir en ese campo de modelamiento numérico, modelamiento matemático, donde puede dar frutos, o sea, no todo siempre se queda en meras análisis numéricos, sino que en última instancia lo que se desea es una aplicación directa. Y bueno, no tienen que esperar décadas para transitar desde que modelan hasta que el producto es llevado in situ, sino que puede ser logrado en un corto tiempo. Entonces, en cierta forma, esa es mi charla, un poco para motivar esa dirección. Y bueno, finalmente para concluir, fíjense que cuando tenemos algo que no deseamos, algo que se está comportando de la forma en la cual no queremos, justamente es lo que les estoy mencionando, podemos hacer uso de la modelación analítica y numérica, gracias a la propuesta de Galileo, justamente para entonces entender cómo podemos modificar estos estados actuales de la realidad y bueno, corroborar numéricamente justamente que las propuestas son realmente satisfactorias, que están siendo en pro de la estructura y en última instancia llevar in situ, llevar de forma práctica esas soluciones como vimos anteriormente en el estanque. Y esa es toda mi presentación. No sé si tienen...